Apoptosis. Leonardo da Vinci decía que así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Las células tienen una vida media, pero al concluir esta viene la apoptosis o muerte celular, que hemos definido muerte celular de programación o programada. Entonces, definiremos la muerte programada en la célula, que es un acontecimiento normal, o sea, es fisiológico. Es un proceso, como dice acá, limpio, ordenado, una secuencia en la que conduce progresivamente la muerte celular. Existen dos vías para producir la muerte celular o apoptosis. Una es vía extrínseca, que veremos que necesita de un ligando que llega a un receptor para darle la orden, y otra es que sea intrínseca, o sea, dentro de la célula hay una señal que produce algunos cambios internos. Las funciones de las caspasas. Estas intervienen en ambos tipos o vías de la apoptosis, ya sea tanto para la extrínseca como para la intrínseca. Se ha dicho que las funciones de las caspasas están involucradas a nivel de las láminas nucleares. Se recordarán que la laminilla nuclear que está por debajo de la membrana se va desintegrando para degradar la envoltura. Pues una de las funciones de las caspasas es esta. Son proteínas del citoesqueleto también que pueden ser degradadas por medio de las caspasas. ¿Se recuerdan? Filamentos intermedios, actina, tubulina. Produce esto cambios de la célula y se va deformando. Asimismo, las caspasas pueden alterar el DNA y lo que hace es fragmentar el ADN o DNA por medio de unas enzimas llamadas endonucleasas. También las sinasas de adhesión focal las pueden afectar la unión entre célula y célula y la desintegración de la membrana celular. Vemos pues las funciones de las caspasas son varias. En el caso de las caspasas se dice que el corte, que son, dicho de paso, son proteasas. Las caspasas, es decir, degradan proteínas, y lo que hacen ellas es, dice, producir un corte a nivel de las proteínas que contengan residuo de aspartato, de lo que deriva su nombre en algunos libros, cisteinil-aspartato proteasas. Entonces diremos que son proteasas, o sea, son las que degradan proteínas, en aquellas que tienen residuos de cisteína en su sitio también catalítico. Son activadas en etapas tanto tempranas de la apoptosis, son producidas por los mamíferos, y ya mencionamos que pueden ser estimuladas tanto por la vía extrínseca como intrínseca. Son distintas el proceso en ambas. Solo para aclarar, las caspasas no solamente actúan en la apoptosis, también pueden actuar a nivel de procesos inflamatorios. Ahora hablaremos de la vía extrínseca en la apoptosis. En el diagrama me servirá mucho que ustedes vean cómo necesitamos de varias cosas. 1. Una señal o ligando proapoptótico, es decir, aquella que lleva la señal para estimular el proceso, diremos entonces de vía extrínseca, o sea, fuera de la célula. Como ustedes pueden notar acá, aquí está el ligando, necesita un receptor.
un receptor que está en la superficie de la membrana, y entonces al ser estimulado, cuando llega el ligando al receptor, dice que entonces va a estimular las caspasa. En este caso, vía extrínseca actúa la caspasa 8 y esta va a desencadenar posteriormente otra estimulación de caspasas como son la 3, 6 y 7. Finalmente, lo que va a ocurrir es algunas funciones de las caspasas, como la fragmentación, dijimos, del ADN y muerte celular. Ahora veremos la vía extrínseca de la apoptosis, como está en este esquema. Ya hemos dicho que necesita de un receptor de superficie, o sea, en la membrana, de un ligando o estímulo. En este caso, el estímulo viene siendo el factor de necrosis tumoral. El receptor de esta familia se les llama receptores de la familia de la muerte o necrosis tumoral, que está representado acá. Hay varios, está el CD95, el receptor de factor de necrosis tumoral 1, 2 y otros más. La estimulación de este receptor promueve entonces que empiece a actuar la caspasa número 8. La 8 es la representativa de esta vía extrínseca, aunque he de aclarar que hay más caspasas, pero la 8 representa esta vía. Entonces la caspasa 8 se le denomina que es una caspasa iniciadora al ser estimulada por un receptor de superficie. La vía intrínseca en la apoptosis, ahora veremos que si ustedes notan acá, se da por alteración desde un organelo llamado mitocondria. A nivel de la membrana interna, se recordarán que ahí estaba el citocromo C. Bueno, al ser alterado por todas estas moléculas de la célula, entonces el citocromo C empieza a formar lo que es el apoptosoma. Y el apoptosoma involucra a la caspasa número 9, como podemos ver acá en este dibujo. Y estas a su vez van a terminar estimulando otras caspasas, así como lo hizo la 8 en la extrínseca. Entonces estimula a las caspasas 3, 6, 7 y hemos dicho que finalmente fragmentan el ADN, que puede ser una de las funciones de las caspasas. ¿Se recuerdan ustedes, aprovechando este dibujo, que había un P53 que si no se reparaba el ADN, empezaba a estimular todo lo que viene más adelante, que era la apoptosis? Y entonces también mencionamos que había unas moléculas que intervenían en esto de la apoptosis intrínseca a través de la vía del P53, como es la BCL2, BCLX y MCL1. Estas moléculas están, si ustedes miran acá, previamente a estimular a la mitocondria, específicamente el citocromo C. Continuando con la explicación de la vía extrínseca, podemos ver, ayudados con esta imagen, que interviene aquí un organelo muy importante, que es la mitocondria. Se dice que esta vía es producida por un daño a nivel de los genes cuando están irreparables, o sea, el ADN está mutado, por ejemplo, o puede ser dañado por una radiación, etc. Y este ADN ya no se puede reparar. Se recuerdan que la P53
intenta reparar esto, pero si no se puede, entonces inicia en la vía intrínseca la apoptosis. Hay elevación del calcio, también puede haber un estrés oxidativo en lo que se refiere a la producción de radicales libres como el peróxido de hidrógeno, ¿se recuerdan? H2O2. Los factores proapoptóticos son todos estos que se señalan aquí arriba, que se recuerdan también que lo mencionábamos con el P53, que estimulaba el BCL2, por ejemplo, y que este BCL2 a su vez estimulaba otros como el BAD o VAX. El asunto es entonces que la membrana interna de la mitocondria va a degradar o a liberar más bien la citocromo C. Se recuerdan que es parte de la membrana interna de la mitocondria y entonces al ser degradada o estimulada su producción empieza a liberarse y esto lo que ocasiona es la formación del apoptosoma. Y la apoptosoma es el reclutamiento, como miran acá, de la caspasa número 9. La caspasa número 9 es la que representa la vía intrínseca. Como hemos dicho, también intervienen otras, pero la representativa entonces es caspasa 9. No olvidar que la vía extrínseca está la caspasa 8. Bueno, entonces recordar que el citocromo C es el que estimula entonces la formación del apoptosoma. Y luego va a empezar el proceso de la muerte celular programada o apoptosis. Las dos vías de las caspasas, tanto extrínseca como intrínseca, están representadas por caspasas particulares. En el ejemplo que pusimos, la vía extrínseca es esta, necesita ligando, receptor, estimula la caspasa 8 y ella va a estimular otras que hemos mencionado. En el caso de la intrínseca, la 9 resulta derivado de la estimulación del citocromo C y si ustedes pueden ver en esta imagen, ambas van a confluir con la estimulación de la caspasa número 3, previamente para la muerte celular. Aquí vemos un diagrama donde vamos a ver que participa células que van a degradar o van a digerir a estas células apoptóticas. Acá podemos ver una célula que entró ya en apoptosis. Este es el fagocito y entonces al reconocer en su superficie que está en fase de apoptosis, la va a fagocitar y entonces la va a degradar. Es un proceso limpio, no inflamatorio y es un proceso en el cual no produce estragos, digamos, o cambios cercanos en el tejido. Entonces es un proceso tanto fisiológico. La muerte, pues, en nuestras células pueden ser debidas ya sea por daños que no son fisiológicos. En este caso diremos que es necrosis. Pero también veremos que cuando ya la célula ya no es funcional o que su ADN es irreparablemente dañado, entonces nosotros podemos decir que la célula entra en apoptosis o muerte celular programada. En la necrosis van a intervenir algunos factores, va a ser algo no fisiológico, va a ser una inflamación, veremos, y algunos cambios dentro de la célula. Va a haber síntomas a nivel del individuo o del cuerpo, mientras que la apoptosis es un proceso bastante limpio, fisiológico y no inflamatorio. Acá podemos ver las diferencias entre necrosis y apoptosis. Veremos primero necrosis. Dice que la cromatina se aglutina, hay inflamación o edema de los órganos,
orgánulos, perdón, la célula se distiende y hay una inflamación, alteración de la membrana celular y puede crear procesos inflamatorios alrededor. Puede haber intervención de muchas citoquinas y linfocitos T, también pueden haber macrófagos, etc. Mientras que la apoptosis dice que los fragmentos nucleares son cortos, elementos de ADN están fragmentados, no aglutinados. El citoplasma, en lugar de ser distendido, está encogido. Y hay algo característico que dice que las vesículas de membrana van formando algo que se llama cuerpos apoptóticos. Los vamos a ver en un momento. Entra, también dijimos, los macrófagos para la fagocitosis, pero es una fagocitosis sin inflamación. Las señales, se dice que el factor necrotizante tumoral en algunos casos puede estimular la apoptosis, pero en algunos otros puede inhibirla. Eso va a depender del tipo de célula al que esté estimulando. Para repasar lo último, la apoptosis va a tener su cromatina condensada en el núcleo, pero el núcleo va a irse fragmentando. Además, la célula va a disminuir de tamaño, su membrana va a formar lo que son los cuerpos apoptóticos y van a poner en su superficie señales para que sean reconocidos por los macrófagos y el proceso sea eliminado entonces la célula. No es inflamatorio, no libera citoquinas que estimulen la inflamación. En cambio, la necrosis es un proceso que altera también los organelos, la célula. Si ustedes miran, acá está edematizada los organelos, está aumentado el citoplasma y causa inflamación para que lleguen todos aquellos macrófagos también para degradar. Es un proceso que libera citoquinas que estimulan la inflamación. En cambio, la apoptosis inhibe la inflamación. Bien, hasta acá llegamos. Repasen su tema con su libro. Hasta la próxima. Vías para producir la muerte celular o apoptosis. Una es vía extrínseca, que veremos que necesita de un ligando que llega a un receptor para darle la orden, y otra es que sea intrínseca, o sea, dentro de la célula hay una señal que produce algunos cambios internos para degradar la envoltura. Pues una de las funciones de las capasas es esta. Son proteínas del citoesqueleto también que pueden ser degradadas por medio de las caspasas. ¿Se recuerdan? Filamentos intermedios, actina, tubulina. Produce esto cambios de la célula y se va deformando. Asimismo, las caspasas pueden alterar el DNA. Programación o programada. Entonces, definiremos la muerte programada en la célula, que es un acontecimiento normal, o sea, es fisiológico. Es un proceso, como dice acá, limpio, ordenado, una secuencia en la que conduce progresivamente la muerte celular. Existen dos apoptosis. Leonardo da Vinci decía que así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Las células tienen
una vida media, pero al concluir esta viene la apoptosis o muerte celular, que hemos definido muerte celular de las funciones de las caspasas. Estas intervienen en ambos tipos o vías de la apoptosis, ya sea tanto para la extrínseca como para la intrínseca. Se ha dicho que las funciones de las caspasas están involucradas a nivel de las láminas nucleares. Se recordarán que la laminilla nuclear que está por debajo de la membrana se va desintegrando